autores, ¿no? Que son de cabecera, que vamos a estar a lo largo del curso enfocados. Entonces, retomando, este tipo de conocimiento es como una espiral, siempre uno puede ingresar en cualquier etapa, incluso muchas personas lo paran, pueden pasar 5 años y después lo vuelven a retomar, porque ese es el momento de su vida en donde él consideró que era importante. Hay muchas personas que pueden pasar muchos años, hay personas que tienen poco tiempo y avanzan muchísimo. Entonces el tiempo tampoco es, en este tipo de conocimiento no es lineal, insisto, es más bien cualitativo. Una persona en un día, en una meditación, puede llegar a la iluminación, por decir un ejemplo. Y hay otras personas que pueden pasar 50 años, 80 años y prácticamente no avanzar. Y hay otras personas que recibiendo la iniciación, ese día ya quedaron iluminados. Imagínense ese escenario, como uno de los Budas, ¿no? En el caso del Oriente. Entonces, bueno, es un conocimiento más cualitativo. Vamos a hablar de varias cosas. Sé que al principio pueden ser un poco densas, pueden hacer todas las intervenciones y todas las preguntas que quieran, ¿ok? Ese también es parte de la idea. Y la charla del día es como un denso de muchas cosas que muchas personas, vamos a decirlo así, nos cuesta al principio agarrar la idea, simple y llanamente porque nos acostumbraron a pensar de otra manera, no porque sea algo imposible de entender o que se estén hablando de cosas extrañas, que esa es otra cosa que me gusta aclarar. Cuando uno habla de, por ejemplo, el término esoterismo, está muy banalizado. Entonces se dice que esotérico es hablar de cosas raras. Yo le digo a la gente, no, es lo contrario. Estamos hablando de lo más natural y de lo más simple y de lo más sencillo que existe. Eso significa dentro y Teo significa Dios. Entonces hablar de esoterismo es hablar de que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. Eso es estar allí en nuestro corazón. Es esa vocecita que nos llama a la conciencia y nos indica qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Eso ha estado allí siempre. No hace falta leer libros, ni consultar, ni cosas extrañas para conseguirse con uno mismo. Al final, mucho de esto se resuelve en esa frase, conócete a ti mismo. Se trata de conocerse a sí mismo. Se trata precisamente de buscar esa verdad. Entonces, parece mentira. Tiene que ver más con algo cultural, con algo que por cierto fue exterior, que nos obligaron, nos vetaron el empezar a trabajar interiormente. Por decir un ejemplo, cuando éramos niños, a veces uno se queda así, en un estado de pseudo contemplación, y viene un adulto y te da así unas palmadas, despierta, estás dormido, estás quedado, ponte, o sea, hacer algo, no sé qué más, ponte activo. Y para ellos ser activo significa hacer algo exterior. Entonces toda experiencia de introspección es de alguna manera truncada por la sociedad. Entonces la sociedad nos ha acostumbrado a no ver hacia adentro. Esa es parte del problema, precisamente. Entonces, de lo que vamos a hablar es de las cosas más naturales. Fíjate que eso lo hacen los niños de manera espontánea. Ellos no tienen que hacer un curso ni nada complejo para hacer esto. Eso es así. Y así se supone que deberíamos ser todos. Simple y llanamente, insisto, fue algo exterior que nos ha hecho que no seamos así. Entonces, yo vuelvo al punto, no estamos hablando de temas extraños, ni de cosas ajenas o complejas. Mucha gente también dice eso, no, pero es que este tipo de cursos son complejos, son extraños, no, al contrario, es lo más natural y lo más espontáneo. No tiene nada de complejo, no tiene nada de extraño, al contrario. Entonces, vamos a utilizar como autor de cabecera a René Guénon, déjenme escribirlo por acá, René Guénon, por una simple razón. Hay muchísimos autores, hay gente muy buena. De hecho, uno de mis favoritos realmente es Ramana Maharshi. Pero yo utilizo este símil. Leer a Ramana es como querer ver el sol al mediodía, con tus ojos directamente. Es una verdad tan profunda
que más bien te puede cegar, por así decirlo, ¿no? Entonces a veces te está diciendo verdades directas y nuestra mente no está acostumbrada a que uno sea tan directo, ¿no? A conseguir esa suficiente paciencia para, y la psicología, o sea, él logra entrar al pensamiento occidental y explicarle a nuestra sociedad, a nuestra cultura, todos estos términos, todos estos conceptos que son muy profundos, que son naturales, pero que nos hemos alejado tanto que se nos hace complejo. Entonces, que no tiene esa muy buena capacidad, ¿no? Obviamente, él es fuerte, es duro, porque es como que él está hablando a un público, vamos a decirlo, poco espiritual, muy llevado a lo material. Por eso que él es bastante fuerte en su manera de expresarse. Y, y pudiéramos catalogarlo incluso de un poco pesimista, ¿no? Un poco negativo. También es importante recordar el contexto histórico. Él le tocó presenciar toda la Segunda Guerra Mundial y todos estos escenarios, obviamente la Primera Guerra Mundial también. Entonces él ya tenía, digamos, un poco de desesperanza con respecto a la humanidad y más particularmente con respecto al mundo occidental. Entonces por eso es bastante duro y bastante crítico de manera genérica. Por otro lado, que no tiene una segunda gran ventaja, y por eso es que lo utilizamos a él como autor de cabecera para el curso, porque él hizo una tarea titánica que muy pocas personas, por decir prácticamente nadie, ha hecho, que es ese trabajo de detective de buscar la fuente de los términos, ¿no? De los conceptos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo simple. Yo quiero hablar del alma. Bueno, pero ¿qué es el alma? Es mi mente, es el espíritu, es mis sentimientos. ¿Qué es exactamente eso que la gente llama alma? Entonces, como estamos hablando de conceptos que son intangibles, que son invisibles, el aire es invisible, por decir un ejemplo, pero bueno, de alguna manera lo puedo, de una manera científica, apreciar, identificar, caracterizar, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de este tipo de terminología, que es lo que nos vamos a enfocar en el curso, se puede hacer muy subjetivo y entra el relativismo, ¿no? Bueno, pero lo que es alma para ti no es lo mismo que lo que es para mí, y lo que es para ti espíritu, y lo que es para ti psique, y lo que es para ti mente, y lo que es para... Entonces nos volvemos un pastel. Y a veces, irónicamente, puede ser que estemos hablando lo mismo, pero como cada quien está usando un término distinto, terminamos discutiendo, cuando en el fondo de las cosas estamos diciendo lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo, de hecho. Pero entonces Guénon hizo como esta suerte de gran glosario, esta terminología, que no lo hace obviamente explícito, lo hace a lo largo de todas sus obras, más de 50 y pico de escritos y de obras que él tiene. Él va aclarando los conceptos, pero no, insisto, no a capricho. No es que, bueno, como a mí se me ocurrió primero, entonces yo soy el que, Mauricio Hernández, yo voy a ser el que ahora en adelante va a definir qué es el alma. No, no, él no fue tan hedonista, no fue tan, ni tan vanidoso ni tan egoísta, es lo que iba a decir. Él se fue a la fuente de la tradición o de la cultura que definió por primera vez ese concepto, o por lo menos de la lengua que nosotros estamos usando. Obviamente existen N equivalentes en todas las culturas antiguas en la humanidad. Simple y llanamente él dice, bueno, si vamos a hablar de psique, entonces vámonos a ir a los romanos, vamos a irnos a los griegos, qué quisieron decir ellos exactamente con la psique y todo eso. Es decir, a la etimología de las palabras, en función de lo que esa cultura quiso expresar con ese concepto, con esa idea. Porque cada palabra en sí misma es un símbolo. Y esto es algo también que es importante ir ya de una vez reflexionando. Entonces él se va a la fuente de todas las culturas
en donde necesitaba utilizar estos términos, y así es como él los utiliza en sus textos. La obra de Guénon es algo tan impresionante, tan impecable, que hay personas que se han dedicado años tratando de buscar una contradicción que él haya tenido y no lo han podido conseguir todavía. Es decir, no han podido conseguir contradicciones en su propia terminología, que obviamente es tradicional. Es decir, él sí va a la fuente, a la etimología de la palabra. Esto es algo casi imposible de conseguir en cualquier persona que ustedes quieran investigar en su vida, en sus publicaciones a lo largo de varios años. Tú vas a ver cómo la misma persona cambia y le da otro matiz a los conceptos. No, él tuvo muchísimas décadas escribiendo y nunca se contradijo. La única vez que una persona le hizo una apreciación, una corrección y que él asumió y pidió disculpas fue con el budismo. Él hizo fuertes críticas al budismo y fue Ananda Coomaraswamy quien le pudo plantear que existían escuelas dentro del budismo que tenían una profunda naturaleza iniciática y que el hecho de que el budismo después se haya degenerado en lo que públicamente se conoce hoy en día como budismo, o sea, el budismo que vemos en la calle, no significa que no sea de naturaleza iniciática en muchas escuelas todavía en el Oriente, pero que obviamente hay que saberles llegar. Entonces, él se tuvo que retractar. Ha sido el único escenario en donde que no se tuvo que retractar con respecto a una opinión que había emitido. Pero insisto, con respecto a su terminología, nunca se llegó a contradecir. Todas sus obras a lo largo de décadas son impecables. O sea, es como si estuviera hablando con la misma persona siempre. Entonces, lamentablemente, la otra forma tradicional, aparte del budismo, que él criticó muchísimo, fue el cristianismo. Aquí Friedrich Schwann fue uno de los que quiso tratar de hacer lo propio de Ananda Coomaraswamy con el budismo, pero lamentablemente no pudo, no estuvo a la altura, a la talla, ¿no? O sea que no sé, a pesar de que él fue su maestro en la vía del sufismo, ¿no? En la vía sufí. Después hablaremos de ahorita, no quiero tampoco meterle tantas cosas el primer día, ¿no? Lo cierto es que quedó una deuda pendiente con el cristianismo. Guénon entonces en sus obras, y esta sería para mí su tercera gran virtud, ok, ya hemos mencionado dos, la tercera sería precisamente que él luego evaluó a la luz de lo que es una forma tradicional, realmente ortodoxa, realmente legítima, realmente ordenada. Él se quedó solamente con 6 formas tradicionales. Todas las demás, y aquí es donde él ha sido criticado por muchísimos autores a lo largo de décadas. Él después murió y siguieron existiendo cantidad de personas que lo han seguido criticando. Él se encargó o criticó a todas las demás formas tradicionales que realmente no eran ortodoxas. Es decir, que empezaron a improvisar, que empezaron a inventar, que se pusieron a decir locuras y terminaron metiendo fantasías individuales, etcétera, etcétera. Entonces él, de alguna manera, publicó durante sus años de trabajo fuertes críticas de fondo y de esencia, no solamente de forma, de todas estas cosas que él incluso llegó a clasificar a muchas como contrainiciáticas, es decir, como cosas que incluso actúan de manera contraria a lo que es lo correcto. Y así, otras pseudoiniciáticas, es decir, que comienzan bien, pero inventaron muchas cosas y no te llevan a nada al final del día. Y fue odiado, por así decirlo, despreciado por obviamente los representantes de todas estas escuelas que estuvieron pululando en el mundo occidental durante años. Y todavía tenemos muchísimos autores mediáticos, públicos, que la gente menciona como grandes maestros espirituales, que en realidad son
en muchos escenarios estafadores, otros son personas que, bueno, tienen buenas intenciones, pero realmente no tienen una formación doctrinal correcta. Y así, lamentablemente, se han desviado bastante de lo que significa el orden correcto de las cosas. Entonces, Guénon para mí hizo un buen trabajo de separar el trigo de la paja. Y lamentablemente, hay que reconocerlo, la cristiandad como un todo quedó fuera de su clasificación. Después han surgido otros autores que han intentado plantear sus observaciones, ¿no? Aunque hay que también decir que el mismo Guénon reconoce que la cristiandad en su origen sí fue iniciática, en sus primeros 300 años, y que posteriormente después tuvo una rectificación, una adecuación, por así decirlo, en donde vuelve otra vez a retomar su verdadera esencia de naturaleza iniciática en la época de la Edad Media con los templarios. Pero ahorita tampoco vamos a entrar en ese detalle. Hasta él reconoce incluso hasta los Rosacruces a 1800, 1700, por allí. Él todavía los reconoce como verdaderas personas conectadas con la tradición, desde el enfoque cristiano. Pero él ya no apuesta más al cristianismo, ya lo que es el siglo XIX y el siglo XX, ya no se consiguen buenos representantes, por así decirlo. Entonces él asume que ya estas vías, esta escuela iniciática, para nosotros queda dos opciones: o desapareció, como lo dice Guénon, o se encuentra subrosa. Subrosa significa que está escondida, ¿ok? Entonces, que no es pública, como lo que ocurrió precisamente con lo que Ananda Coomaraswamy tuvo que hacer que se retractara Guénon con respecto al budismo. El budismo público no necesariamente es el budismo que se encuentra en todas partes, ¿no? Entonces hay unos que sí son ortodoxos. Entonces, bueno, en este orden de ideas, la literatura, la obra de Guénon tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimo provecho. Por eso siempre se recomienda de manera introductoria e incluso uno siempre lo sigue buscando y citando a lo largo de todos nuestros estudios, todos nuestros años, todos nuestros trabajos, porque de verdad que hizo un trabajo muy bueno de aclarar por lo menos lo que hemos hablado de el camino, la metodología, incluso la metodología, y obviamente la terminología a través de la etimología. Bueno, llegó y se fue. Entonces seguimos con Guénon. Fíjense que he planteado varias cosas. He planteado que, por aquí había una pregunta, ¿con el cristianismo no le pasó algo parecido? Exactamente. Quedó su prosa, es nuestro, ya María Eugenia es hermana también del RCA. Entonces nosotros precisamente allí hemos vivenciado que efectivamente sigue viva esa llama. Pequeña, mínima, pero nunca se ha hablado de cantidades, sino de calidad. Entonces, y más en el orden iniciático, en lo que a nosotros nos interesa, es más importante la calidad que la cantidad. Entonces no nos interesa tener millones y millones de personas metidas en una escuela, no. Con que uno solo haga las cosas bien, ese solo representará a toda la humanidad. Justamente el símbolo de Jesús en el Getsemaní, que meditando y orando, sudando gotas de sangre, pudo pagar precisamente los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Pequeña empresa, ¿verdad? Entonces, si pudo hacer eso, es porque él mismo en ese momento representaba a toda la humanidad. Es decir, pagando de los pecados, estaba pagando los pecados de toda la humanidad. Entonces, por eso no se trata de cantidad, sino de calidad. Entonces, hemos introducido, hemos colocado varias ideas, ¿no?, sobre el tapete. Hemos hablado de la ortodoxia. Hemos dicho que hay cosas o escuelas tradicionales, incluso religiones, que se encuentran en orden y otras que han sido desviadas a lo largo de los siglos. Ojo,
Ahora sí vamos a ser un poquito más amplios. Esto no solamente le pasó al occidente, también le pasó lo propio al oriente. Después vamos a hablar del concepto de reencarnación, que también ha sido una degeneración. En la etimología originaria, en los Vedas, ellos nunca hablaron de la reencarnación como hoy en día se entiende la reencarnación si tú vas ahorita a cualquier parte de la India o incluso de la misma China. Entonces también se ha desvirtuado el concepto. Entonces se habla realmente de transmigración, pero insisto, eso después lo iremos retomando en otras clases. Ahorita simplemente quiero que se lleven el abreboca de que el Oriente también ha pasado por un proceso de desviación, de degeneración de su forma tradicional, de cómo era su origen, con respecto a lo que tenemos hoy en día. Es decir, que no solamente los occidentales nos hemos portado mal. Y si vemos el Oriente hoy en día, peor todavía. Si vemos la India de hoy en día o la China de hoy en día, están más alejadas todavía que lo que no pudo llegar a ver hasta los años 50, por así decirlo. Entonces, bueno, si tuviéramos un Genón hoy en día, le daría con más fuerza a las críticas al Oriente, ¿no? Pero bueno, digamos que hay ahí un empate técnico entre el Oriente y el Occidente hoy en día. Lo cierto es que si hemos hablado de que existe una desviación, la pregunta de las 41.000 lochas es, bueno, pero entonces si hay una desviación, entonces ¿qué es lo que es correcto? O sea, ¿qué es el orden? ¿Quién se puede atribuir lo que es el orden? O de qué orden estamos hablando exactamente, ¿no? A mí me gusta usar un símil, me ha tocado por estas cosas de la vida dar clases de metodología de la investigación, ¿no? De cómo hacer las tesis y todo esto. Y me gusta utilizar el símil de, por ejemplo, una persona que hace una tesis en biología o la hace en matemáticas o la hace en historia. Obviamente utilizamos el paradigma positivista. Vamos a dejarlo ahí ahorita para no meter más variables. Ellos siempre, a pesar de que están hablando de distintas cosas, tienen un mismo proceder. Si el método es exactamente el mismo. ¿Ok? Así uno hable de números, otro hable de células, otro esté hablando de fechas. Existe una metodología. ¿Ok? Esa metodología, vamos a decirlo básica, planteamiento del problema, objetivo, justificación, marco teórico, marco metodológico, etcétera, etcétera. Esa metodología es la misma, pero estamos hablando de cosas distintas. Lo propio ocurre con las religiones, con las escuelas iniciáticas y con las formas tradicionales en sí mismas. Es decir, todas están usando un mismo método, a pesar de que uno está hablando de Jesús, otro de repente está hablando del Tao, otro de repente está hablando de Buda, otro de repente está hablando del hinduismo, pero todos utilizan el mismo método, más allá de las formas. Esto es lo que precisamente Guénon trata de ilustrarnos, de esa metodología. ¿Cuál es ese método? ¿Cuáles son esos pasos? Podemos ir más allá. No solamente tenemos el conocimiento, por así decirlo, de la metodología, sino que incluso las escuelas iniciáticas pueden jactarse de decir que pueden evaluar en qué paso del método te encuentras tú. Te encuentras más al principio, al final, en el medio, qué tanto has avanzado. Así tal cual como un profesor de metodología de la investigación te puede ayudar con tu tesis. Es decir, bueno, te estás alejando, te estás, corrige por acá, corrige, y así tú puedes ir trabajando. Entonces, en este orden de ideas, el método de lo que se está hablando es uno solo y es el mismo para todas las formas tradicionales. Simplemente cambia la forma, cambia la expresión histórica, cultural y la adecuación que tuvo la metodología para ese instante en la vida, para ese momento, para esa cultura, para esa sociedad, para esa humanidad.
¿ok? De ese histórico. Eso es lo único que está variando. Pero el método ha sido exactamente el mismo. Desde hace más de 6.000 años, incluso se pierde en la noche de los tiempos, hasta el presente. Y seguirá siendo el mismo, incluso hacia el futuro. Entonces, por eso es que entonces Guénon y muchos otros autores pueden evaluar, pueden conocer, como lo hace también el profesor de metodología, si alguien está haciendo bien las cosas o no. El profesor de metodología, vuelvo a colocar el ejemplo, le puede llegar una tesis de un químico y él no saber nada de química. Puede ser que este profesor efectivamente no conoce nada de química, pero aún así puede saber si las cosas están bien o no. El método es universal, ha sido el mismo para todas las épocas, y alguien que conozca el método, entonces puede efectivamente evaluar quiénes se han desviado y quiénes no se han desviado. La charla del día de hoy lo vamos a enfocar de una manera bastante genérica, ¿ok? En hablar en qué consiste esa verdad o en qué consiste precisamente esa universalidad, ese método del cual nos hablan todas las escuelas iniciales. Y para eso voy a compartir entonces aquí vamos a ver por acá, ¿dónde está? Ajá, aquí está. Una imagen, es como si tuviera una pizarrita, y vamos a decir, no sé si la ven todos. Sí, se ve. Ok. Gracias, hermano. Vamos a decir que todo parte de un punto, ¿ok? Ese punto nosotros lo podemos llamar Dios, si lo queremos ver desde el punto de vista religioso, lo podemos llamar la verdad, el origen, incluso desde un punto de vista cientificista, podemos decir que es el Big Bang. Algo que siempre uno acota cuando se habla del Big Bang. Fíjense que el Big Bang, incluso hasta desde el punto de vista científico, ¿no? Es en singular. Aquí permítame el anglicismo, ¿no? No se habla de Big Bangenes, se habla de Big Bang, o sea, la explosión. Es una explosión. Y esta explosión que luego puede degenerar en explosiones, que efectivamente así fue el principio de las primeras estrellas, ¿no? Estas estrellas gigantescas, que fueron creando poco a poco varias reacciones y otras estrellas posteriores que también fueron explotando y así, ¿no? Ahorita no vamos a entrar en ese detalle científico. Lo que sí es cierto es que hasta ahora lo plantean como una explosión originaria de la cual se deriva toda la creación, toda la materia, todo el universo. Se dice que era tan pequeña que podía caber en la cabeza de un alfiler. Ahí podía estar contenida toda la materia del universo, toda la energía del universo. De hecho, como no se había expandido, ni siquiera había espacio. No había todavía espacio y, por ende, tampoco existía el tiempo. Y aquí aprovechamos para acotar que la eternidad realmente significa no tiempo. O sea, la eternidad es un concepto que también se ha banalizado, se ha degenerado, y la gente piensa que hablar de eternidad es hablar de mucho tiempo. No, no es hablar de mucho tiempo, es hablar de no tiempo. No hay tiempo, no hay un cronómetro, nadie te está llevando el tiempo, valga la frase. Entonces, esa es la verdadera eternidad, ese instante, por así decirlo, en donde no hay espacio, no hay reloj, no hay materia, no hay energía, todo estaba contenido allí en un punto, no estaba discriminado, vamos a decirlo así. Todo era lo mismo. Y se da esta explosión, que es lo que se conoce como la creación del universo. Pero si lo decimos en singular, me gusta decir esta frase, entonces el universo fue hecho de una manera y no de otra. ¿Ok? Fíjense la profundidad de lo que significa esa frase, ¿no? El universo fue hecho de una manera y no de otra. Pudo haber tenido muchísimas posibilidades, pero tuvimos esta, una.
Y esta oportunidad, esta decisión que se tomó, es la que hoy en día ha generado toda la diversidad de cosas que se nos puede imaginar en nuestra cabeza que existen, ¿ok? En la verdadera acepción de esa palabra. Existir viene de estar, de estar. Por lo tanto, yo estoy aquí, yo existo, porque estoy con respecto a algo o a alguien. Desde el punto de vista exotérico, desde el punto de vista religioso, yo estoy aquí con respecto a Dios. Dios es el marco de referencia. Por eso que Dios realmente no puede existir, porque ¿quién es el marco de referencia del mismo? Él no tiene marco de referencia. Entonces, Dios simplemente es el ser ontológico. Él no necesita existir, él es. De hecho, aprovecho ahí para decir que para los árabes, en su lenguaje, ellos no dicen yo soy Mauricio, ellos dicen yo estoy Mauricio, porque ellos están con respecto a Alá. El único que es Alá. Y vemos también en el Antiguo Testamento, en la Biblia, cómo Dios se presenta como yo soy el que soy. O sea, yo soy. Los demás existen, pero yo soy. ¿Ok? Entonces, esto tiene una profundidad ontológica que después lo iremos también desarrollando en el curso, ¿no? Lo cierto es que este punto que está acá, sea desde el punto de vista científico, sea desde el punto de vista religioso, sea desde el punto de vista iniciático, sea desde el punto de vista tradicional, incluso hasta folclórico. El folclore es precisamente las reminiscencias que quedan en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de una forma tradicional que ya dejó de existir. Son como los últimos recuerdos que quedan en la memoria del pueblo. Entonces, hasta en el folclore nosotros vamos a ver este origen primordial que se expresa simbólicamente como un punto. Y este punto hace la creación, ¿no? La creación, entonces, vamos a ponerla ahorita, a entenderla como, vamos a ver si logro aquí agarrarlo, una serie de flechas, vamos a ponerla aquí, a rotarlo, 90, está bien, en distintas direcciones, ¿ok? Ustedes pueden imaginarse todas las flechas en distintas direcciones. Yo ahorita solamente voy a colocar 4, de manera, para resumir el ejemplo. Puede verse en distintas direcciones y aquí la creación tiene también una serie de atributos. La creación podemos entenderla precisamente como esta expansión, como este Big Bang. Ahora sí, es el verdadero Big Bang. Porque el momento previo al Big Bang, en donde toda la materia, la energía, el espacio, el tiempo, todo estaba contenido en un punto, sería el punto inicial. Y luego si viene la explosión. La explosión entonces sería la flecha. Desde el punto de vista religioso, podemos decir que son los 7 días de la creación, cuando Dios ordenó que se haga la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó entonces Dios la luz de las tinieblas. Y a las tinieblas las llamó noche, y a la luz la llamó día, y así ocurrió el primer día. ¿Ok? Entonces, podemos ver la creación que va a tener una serie de características bastante distintivas del punto. Porque ya la creación, al expandirse, con espacio, con tiempo, discriminar la materia, discriminar también incluso el espíritu, ajá, por aquí con esa imagen me hizo recordar, ajá, exacto, tiene que ver también precisamente la esvástica bien entendida. La esvástica viene del hinduismo. Podemos ver también en una de las obras de Guénon, hace rato lo comentaba María Eugenia, en los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Realmente es la representación del polo espiritual del mundo, ¿okay? De la fuente de donde viene la tradición.
Eso después lo vamos a hablar también con más detalle. Pero sí, es un símbolo hermosísimo y súper interesante. Que lamentablemente, bueno, también el occidente se ha encargado de eh, atribuirle otros contenidos y otra significancia, ¿no? El espacio y todo está discriminado. Ya las cosas se han ido separando, se ha ido tomando decisiones y con cada decisión se va entonces tomando formas y las cosas se van coagulando, se van comprendiendo de una manera tangible. Entonces, la creación va a tener sus propias características. Para muchas culturas es representado con un rayo zigzagueante, así como con ese rayo que pasa precisamente como un trueno, el símbolo del trueno, muchas culturas. Y este trueno plantea algo, si se quiere, una naturaleza dialéctica, que también es interesante de meditar. Fíjense que el principio ontológico es un punto, una verdad, mientras que la creación se plantea como un rayo. Estamos hablando de la naturaleza de la creación, que para muchas culturas tiene una connotación que es precisamente como un zigzag, ¿no? Dialéctica. En el árbol sefirótico se expresa como dos columnas, la columna del rigor y la columna de la misericordia, en la cual todo lo que está manifestado se encuentra entre esas dos columnas. Si no, simplemente no existe. Podemos utilizar en el oriente el mismo símil con el yin y el yang. Todo la manifestación, toda la creación se encuentra en la línea que se encuentra entre el yin y el yang. Es decir, en esa figura, el borde, por así decirlo, que los conecta a ambos, es lo que es la manifestación como un tal. O sea, como tal, es el universo y todos los elementos, todo lo que nos podamos imaginar. Entonces se encuentran entre esos dos grandes polos. Y así podemos ver en muchísimas formas tradicionales este mismo símbolo de manera reiterativa. Luego de esto, vamos a hablar de un tercer evento o un tercer momento. Aquí yo hago la trampa, ya tengo el circulito hecho. ¿Ok? Que es ya el evento o el punto en el cual nos conseguimos todos nosotros. Esto ya, si se quiere, es el universo, la vida, la existencia, como nosotros lo percibimos. Para nosotros las cosas son cíclicas, por eso su mejor símbolo es el círculo. Todos los días el sol sale por el este, al mediodía se encuentra por encima de nuestras cabezas, después a las 6 de la tarde en el occidente empieza a ocultarse y luego a las 12 de la noche se encuentra debajo de nuestros pies. Y así se repite el día y el otro día y el otro día. Igualmente la Tierra le da la vuelta al Sol en 365.25 días y todos son procesos cíclicos. No solamente a nivel temporal como tal, ¿no? Sino incluso en una concepción un poco más profunda de la vida. Todo ser nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Si se desarrolla plenamente, puede obviamente estar alguna de esas etapas. Pero si lo deja, eso quiere decir que todos vamos a morir y que están siguiendo otros seres. Entonces, es algo que está constantemente reproduciéndose. Entonces, esta característica es lo que representa a este tercer gran momento. Entonces, recapitulando, tenemos el primer momento, que es la eternidad, donde no hay tiempo. Todo está allí contenido en una sola gran verdad, una. Le podemos llamar Dios. Después tenemos un segundo momento, que es la creación, que si se quiere es bastante caótica también, tiene bastante energía, bastante fuerza. Y luego tenemos un momento que pudiera verse como de tranquilidad, de una suerte de regularidad cíclica, que también lo podemos ver con los signos de la astrología, los 12 signos, y así, en donde todo pasa por este proceso cíclico, o sea, reiterativo. Estamos dando vueltas.
desde el punto de vista del hinduismo, es el círculo del samsara, ¿no? De las eternas reencarnaciones bien entendidas, no lo que se ha entendido como reencarnación hoy en día. Entonces, en este sentido, estamos en nuestras vidas dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, y pareciera que no pudiéramos salir de ese destino. Y ahí sí aprovecho el concepto de destino, sería ¿no? Estar dando vueltas eternamente. Sin embargo, existe otro escenario, un escenario para salir de este círculo de las eternas reencarnaciones, ¿no? Este escenario vamos a colocarlo un pelo diferente, vamos a ponerlo ahorita así. Imaginemos, vamos a quitar esta momentáneamente, que de un punto cualquiera de la circunferencia yo quisiera retornar al centro. Yo quisiera retornar al origen. Entonces, esto es una pregunta que cada uno de nosotros se puede responder. ¿Qué significa que yo estando en la rueda vuelva otra vez al origen? Vuelva otra vez a conectarme con la verdad una, en donde todo estaba contenido en ese único punto que ni siquiera existía, pero no había marco de referencia, sino simplemente es. Esto es lo que muchas formas tradicionales han denominado el camino de retorno o la iluminación desde el punto de vista oriental. Hacerse uno con el todo, hacerse uno con Dios, existen varios textos, incluso en la Biblia. Podemos ver en el Antiguo Testamento a Elías, podemos ver a Enoc también, cómo en ese simbolismo ellos vuelven, se van al cielo sin necesidad de morir. Fíjense qué interesante la simbología, ¿no? Cómo yo sin morir puedo ir al cielo. Lo mismo desde el punto de vista del cristianismo, exactamente, el retorno de Enoc. Desde el punto de vista del cristianismo, se dice que la Virgen María no murió tampoco. Ella fue al cielo en cuerpo y alma. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo es esto posible? Obviamente es un lenguaje simbólico. También cabría la pregunta, si lo queremos ver literal, ¿se puede ir en cuerpo y alma al cielo? Entonces lo que me tengo que responder es, bueno, pero exactamente ¿qué es cielo? Tal vez mi concepción del concepto de cielo es el que es errado. ¿Qué significa realmente el cielo? O un cielo. De hecho, podemos ver en muchas formas tradicionales que nos hablan de cielos en plural. Nuestra propia cristiandad, mucha gente le sorprende, nos habla de varios cielos. Hasta en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento obviamente, pero el Nuevo también. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es un cielo? ¿Será que el cielo es ese, ahí donde pasan los aviones? Entonces la Virgen María se fue para allá. Se ve un poco extraño esta comprensión. Desde el punto de vista de la Kabbalah, yo pudiera decir que simplemente si yo cierro los ojos y me pongo a recordar qué hice ayer, eso es un cielo. Si yo imagino, por decir algo, un perro anaranjado en mi cabeza ahorita, con mi creatividad, eso es un cielo. Entonces la gran pregunta, bueno, entonces, ¿qué es un cielo? Exactamente. Entonces, ¿todos los cielos están en nuestra mente? Tampoco. Esos solamente son los primeros cielos. Hay cielos más profundos. Hay cielos que ni siquiera tienen forma, que ni siquiera pueden ser concebidos por el pensamiento. Entonces, va siendo cada vez más profundo, pero, insisto, eso lo iremos ahondando en el curso, ¿no? A lo largo del curso. Simplemente, la idea es, ¿alguien? Exactamente. También la pregunta, ¿qué significa ir en cuerpo y alma al cielo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el cuerpo glorioso? Desde el simbolismo cristiano.
cuando se dice que Jesús estaba investido con el cuerpo glorioso. Entonces, todo esto, volvérnoslo a replantear, a meditar, a reflexionar, ¿ok? Y hacernos la pregunta, ¿será que nosotros, y esto es algo que lamentablemente es común en el occidente, ¿no?, podemos lograr hacer esto sin necesidad de morir? Si se lo preguntamos a un oriental, la respuesta es sí. Tú puedes llegar a la iluminación, y para ellos llegar a la iluminación es ser Buda, es ser Dios, en pocas palabras. O sea, hacerte uno con Dios, porque todos nosotros somos Budas dormidos. Entonces tú puedes llegar a hacerte uno con Dios en vida, no tengo que morir. Pero lamentablemente desde la perspectiva occidental se planteó un fuerte paradigma en donde yo juro tengo que perder el cuerpo físico para poder llegar a este estado de realización espiritual. No se puede hacer mientras esté en vestido de túnica de piel. Pero un oriental te diría que no, que eso es simplemente es una limitante que está en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, en nuestra concepción, pero no tiene nada que ver. Como diría alguien por allí, y dice la misma Biblia, quien puede lo más puede lo menos. Entonces, si esto es simplemente es una camisa que tengo puesta, ¿cómo la camisa me va a limitar lo que soy yo? Entonces nuestro cuerpo no tiene tampoco por qué limitarnos. Pero bueno, nosotros pensamos que somos el cuerpo. Y aquí también viene otra pregunta, ¿no? ¿Somos un cuerpo con alma, con espíritu, o somos un espíritu con cuerpo? Entonces, dependiendo de nuestra concepción, de nuestra conciencia, ahí se verá si es imposible o no es posible. Entonces, o es posible. Entonces, insisto, a pesar de nuestras propias paradigmas en nuestra cultura, en los textos sagrados, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Corán, en los Vedas del hinduismo, en, en la cultura, en el Tao, en el folclore incluso, nos hablan de que esto es posible. Entonces, el punto es, bueno, pero ¿cómo se hace? Ahora ya entiendo que esto es una posibilidad que está contenido en cada uno de nosotros, porque nosotros venimos del uno. Ahora, la pregunta de las 41.008 es, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se traga eso? Entonces, retomando otra vez el cuarto momento, hemos hablado de nuevo del punto, los rayos, la circunferencia que da vueltas, luego el rayito ahora en sentido contrario, yendo al centro, que es lo que hemos llamado el camino de retorno, la flechita roja en este caso, sería el cuarto momento. Y este cuarto momento sí es, vamos a decirlo así, la providencia. Aquí se separa el concepto de destino de providencia. La providencia es nuestra verdadera misión, lo que nosotros vinimos a hacer aquí en esta tierra. Es decir, porque al final del día estamos acá. Es, desde el punto de vista más cristiano, aquella oportunidad de Dios que cada uno de nosotros es. ¿Ok? Entonces nosotros somos una oportunidad de Dios, en ese sentido somos, y es lo que es. Siempre ha sido y será. Entonces, cada uno de nosotros tiene que despertar ese Buda dormido. Ese es el cuarto momento, precisamente. Pero no siempre ocurre, nos quedamos dando vueltas en este círculo, reencarnando en nosotros mismos eternamente, cíclicamente. Aquí sí hablamos de una eternidad como prolongación indeterminada del tiempo, no el concepto tradicional de eternidad. Entonces, la eternidad malentendida. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Una reunión ontológica. Que tenemos que precisamente buscar retornar al origen. Esto sería precisamente la meta, la aspiración, es precisamente lo que se busca en una escuela inicial. Sea cual sea esta escuela inicial, sea cual sea la época de la cultura de la humanidad que nosotros queramos poner la lupa. Desde los egipcios, pasando por los babilonios, pasando por los aztecas, por los mayas, por los incas, por las culturas en África,
las formas tradicionales, por todo el oriente, los nórdicos, los celtas, los esenios, los druidas, todo lo que ustedes quieran mencionar, en distintas épocas, los helenos, o sea, de la humanidad, siempre han querido buscar hacer esto. Es el símbolo también de Hércules, como un hombre se hace un dios pasando por 12 trabajos. Es el símbolo de Jesucristo, siendo un hombre, cómo se hace uno en la Santísima Trinidad con Dios. Y así es el símbolo que está de manera recurrente, reiteradamente, en todas las formas tradicionales que queramos pensar en cualquier momento de la historia de la humanidad, en cualquier latitud, con una metodología. Y lo más impresionante es que la metodología es la misma, exactamente la misma. Lo que varía es, insisto, la forma. Si la tesis es de química, si es de geología, si es de matemáticas, si es de sociólogo, eso es lo que está variando, pero el método es el mismo. Entonces, en vez de hablar de un método científico, estamos aquí hablando de un método espiritual. Aquí le ponemos, a grosso modo, las etapas de este método espiritual. ¿Por qué le ponemos entonces estas 4 etapas o estos 4 momentos cualitativos? Porque como cada uno de nosotros es un punto de la circunferencia y son indeterminados los puntos, cada uno representa o tiene su propio camino de retorno. Entonces el camino de retorno de Mauricio, por decir un ejemplo, no es el mismo que el de María Eugenia. Ella tiene que partir de su punto en la circunferencia. Al final el centro es el mismo, ¿ok? Todos vamos a llegar al mismo centro. Cualquier parte de la circunferencia te va a llevar al centro a través de los radios. Pero cada quien tiene que comprender, por eso la importancia de conocerse a sí mismo. Tiene que partir de esa circunstancia, de esa contingencia que cada uno de nosotros es. Y de allí, o está, mejor dicho, y de allí partir precisamente a nuestra verdadera esencia, a nuestro verdadero ser. Aquí preguntan, ¿puedes explicar bien los conceptos? Sí, voy a aprovechar este gráfico para hablar del alma y del espíritu. El espíritu es el punto. El espíritu es uno solo y es el mismo para todos nosotros. El alma sería toda esa región que se encuentra dentro de la circunferencia. Si yo a la circunferencia le coloco color, vamos a colocarle aquí colorcito. Todo lo que está en verde, eso es el alma. Y el cuerpo, la materia, es el borde como tal de la circunferencia. Entonces el límite es precisamente nuestro cuerpo. El espíritu es uno solo y el alma es, vamos a decirlo desde un punto de vista matemático, aquella ecuación que resuelve cómo el espíritu, que es infinito, que es Dios, se vuelve finito, que es este cuerpo. Este cuerpo tiene unos límites. Yo tengo un tamaño, tengo un peso, me encuentro en un lugar, en un momento. Entonces yo soy finito, pero el espíritu es infinito. La manera de cómo el espíritu, que es Dios, se resuelve en este cuerpo, eso es el alma de Mauricio en este caso. Entonces, la individualidad de Mauricio es toda esa porción. Claro, el cristianismo lo plantea con un solo concepto alma. Vamos a ver en otras formas tradicionales que está desglosado el alma. Vamos a ver, hablar también del mapa del alma. El alma está desglosada en varias partes. Esto sirve para la meditación muchísimo. Este desglose nos ayuda a comprender mejor cosas sobre nosotros mismos. El cristianismo, ojo, no es que esté equivocado. Lo que pasa es que la cristiandad, como se planteó en su origen, estaba siendo un método que estaba resolviéndole, vamos a decirlo así, los problemas a unas personas más avanzadas. Recordemos que todos ellos eran judíos que ya profesaban una religión. Es decir, el cristianismo en su origen no era una religión. Ellos ya eran judíos. Ellos ya tenían una religión. Eran judíos. Esto era una escuela iniciática.
para que algunos de estas personas religiosos pudieran avanzar más todavía. Era como decir un estudio universitario, por ponerlo así. Entonces, la religión te lleva hasta el bachillerato. Vamos a colocarlo en esos términos, ¿no? Hasta el bachillerato. Pero la escuela iniciática te lleva hasta la universidad. Entonces, Jesucristo le estaba hablando, estaba en una universidad. Entonces, él estaba hablando de un método que lo que buscaba era simplificar para precisamente dar el último paso. El último paso es la renuncia de la individualidad. Es el paso más importante de todos. Si ese paso no se da, no vas a llegar jamás a la iluminación. De hecho, el concepto de Buda, desde el punto de vista de los ideogramas chinos, se representa con dos símbolos. Un símbolo que representa un hombre santo, un hombre recto, alguien que ha alcanzado la santidad. Y el otro símbolo es la negación. Es decir, es el santo que se niega a sí mismo. Si tú no tienes la capacidad de renunciar a tu ego y a tu individualidad, vas a seguir siendo un santo, pero no vas a ser un Buda. Entonces el Buda es el santo que es capaz de comprender que él mismo, es decir, Mauricio realmente nunca fue Mauricio. Realmente siempre fue Dios que aprovechó la circunstancia de Mauricio para conocerse a sí mismo. Es una manera poética de resumir estas 4 etapas. Es Dios conociéndose a sí mismo, expandiéndose en el caos, tomando decisiones para poder llevar luz en la oscuridad. Y nosotros somos cada una de esas oportunidades para resolver el poder llevar la luz en esa oscuridad. Entonces, al final del día es Dios conociéndose a sí mismo, pero no todos tienen la, vamos a decirlo así, la certeza de comprender esta conciencia. No todos tienen por qué estar conscientes de estos 4 etapas o estos 4 procesos y de esta misión. Eso es algo que cada quien tiene que decidir porque le nace. Y aquí también aprovecho hacer un símil que siempre me gusta en la primera charla, de por qué entonces nosotros hacemos esto, ¿no? Esto no se debe hacer porque yo quiera llegar a la iluminación. Si lo planteamos así, ya estamos equivocados. Esto no se debe hacer porque yo quiera hacer más o porque yo quiera hacer menos. Me gusta plantearlo como los artistas, ¿no? ¿Por qué un artista hace arte? Un símil que siempre ilustro en el curso de ontología. El artista no hace arte por la paga, no lo hace ni siquiera por los aplausos, lo hace porque le gusta, porque él es eso. Una mata de naranjas da naranja porque está en su esencia. Ella es eso, una mata de naranja. La flor da aroma porque está en su esencia. Y así todos los seres hacen lo que les es natural, lo que les es espontáneo. Asimismo el artista hace arte porque está contenido en él esa creatividad, esa expresión de su ser. Igualmente, el ser que se dedica al camino espiritual debe ser por esta misma intención del corazón, por esta misma naturalidad, por eso que tiene que ser algo natural, por esta misma llamado, por ese mismo, vamos a decirlo así, es espontáneo, es expresión, es ganas, voluntad, deseo incluso, pero no puede ser por ambición. Por eso que el hombre que ambiciona la iluminación está ambicionando igual que cualquier persona materialista ambiciona riquezas. Lo que pasa es que cada quien ambiciona lo que conoce. Entonces el materialista solo conoce de carros, de dinero, de casas. Entonces él no conoce de cosas más allá y ambiciona esas cosas. Hay hombres espirituales que eventualmente conocen más cosas, más profundas, entonces ambicionan más. Entonces, este camino no debe ser planteado así, mucho menos por amenaza, como lamentablemente lo hacen muchas religiones. El que no entiende la cosa y no llega al centro, se disuelve su alma. Al final, esta individualidad no va a tener conciencia de eso, así que tampoco va a sufrir. También una ilusión, por así decirlo.
Es el verdadero símbolo de la edad Cadmón. Cuando a uno le hablan en el Apocalipsis, que 144.000 hombres son los que se van a salvar. Allí lo que quiere decir es que solamente Cadmón, es decir, el que llega al estado de realización de Cadmón, vuelvo otra vez al símil del Buda, solamente el Buda que despierta es el que se va a salvar. No son 144.000. Lo que quiere decir es eso, el que llega al estado de realización de Adán. Es decir, el que vuelve a ser Adán otra vez. Entonces, porque Adán era la humanidad. Él representa la humanidad. Él representa al hombre, a la semejanza de Dios, a su imagen y semejanza. Entonces, solo el que llegue a ser imagen y semejanza de Dios es el que se va a salvar. Entonces, en ese mismo orden de ideas, la gente se plantea esto como una suerte también de amenaza. No, entonces, que no llegue a eso se va a disolver, va a ser borrado de la memoria en el mar de fuego. Tampoco hay que verlo así, porque al final del día, ese que llegó a ser Cadmón tampoco era Mauricio. Mauricio no va a llegar a ser Cadmón, es imposible. El que va a llegar a ser Cadmón es Dios mismo. Entonces no se trata de que Mauricio se salve. Simplemente Mauricio es un instrumento de Dios, es un vehículo de Dios. Como esta camisa o esta piel ahorita lo es para Mauricio. Entonces, nadie estaba hablando al final del día de un Mauricio o de una Erika, un Arturo, un César, ¿ok? Siempre todo fue Dios. Desde la perspectiva exotérica, ojo, vamos a ver que desde la perspectiva iniciática, nosotros también somos en eso. Y eso es el más bello simbolismo que nos ha dejado la cristiandad, esa triunidad, como tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que al final del día, el cuerpo, el alma y el espíritu también son uno solo. Porque si no, estaríamos diciendo que el momento uno, en donde Dios era todo, era mentira. No, Dios, el momento uno era eso, era todo, era la verdad, era Dios. La materia, la energía, el espacio, el tiempo, todo era lo mismo. Querer decir que la materia no es parte de ese momento antes del Big Bang, también sería mentira. Entonces sí lo es, sí es parte también. Y eso es lo que el cristianismo, por eso que el cristianismo realmente era una escuela iniciática. Iba mucho más allá de la religión. Lo que pasa es que, bueno, después hablaremos de eso también con más calma, porque se terminó viniendo en una religión. Y luego, bueno, lo que ha pasado después posteriormente. Aquí vemos otra pregunta. El despertar quiere decir despertar esa providencia. Exactamente. Es descubrir tu verdadera misión. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué incluso te llamas César? ¿Por qué consideras que eres César? ¿Por qué estás en este lugar, en este espacio, con ese cuerpo, con ese conocimiento, con esos sentimientos, con estas personas, en esta época? ¿Por qué? Entonces hay algo allí que cada quien tiene que resolver. Entonces de lo que estamos hablando, de que podemos hablar del paso 1, 2 y 3 en el curso, en los textos, en el Corán, en la Biblia, en la Torá, en los Vedas, en todos lados puedes hablar del 1, 2 y 3. Incluso en los ritos iniciáticos te hablan del 1, el 2 y el 3. Pero nadie te puede decir cómo es el 4, porque el 4 es el que hace cada quien. Lo único que me va a ayudar con el 1, 2 y 3 es estar un poco más claro en cómo hacer el 4. Ya por lo menos sé que existe un 4. Y sé hacia dónde se dirige, debería dirigirse esa flecha, ¿no? Hacia el centro de uno mismo. Como el símbolo de los verdaderos laberintos en la antigüedad. Los laberintos no son como los de los crucigramas ahorita, que tú entras por un lado y sales por otro lado, ¿no? No, el laberinto te llevaba al centro. Un símbolo también que hay que reflexionar. ¿Por qué se iba al centro? ¿Qué era lo que se resolvía en el centro? Ahí es donde se encontraba el Minotauro, que había que vencer. Un ser con cabeza de toro, ¿no? Fíjate el símbolo. De animal, de bestia. Entonces, tenías que cortar esa cabeza. Entonces, para poder vencer al Minotauro y tener, bueno, ese hilo de Ariadna para no perderse, ¿no? Ese hilo de Ariadna precisamente es
en la etapa 2. Entonces, fíjate que la etapa 2, por más fuerte que sea y algo de caótica, es la guía que uno va a tener. Al final del día es la creación. De hecho, una de las características de la etapa 2 es el orden, que es donde viene la palabra rito. Rito significa precisamente orden, viene de rita, orden. Entonces un rito es explicarte el orden, es ese hilo de Ariadna. Cómo desenvolver toda la maraña que a lo largo de las vueltas que yo he dado en esta existencia me he enredado. Entonces ahora tengo que desenvolver todo eso en función del orden, del rito. ¿Ok? Entonces vemos aquí otra, retornar como individuo. Va a llegar un punto en que el individuo ya no va a ser el protagonista. Aquí también me gusta, hay un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento de cuando Josué le pide a Dios que detenga el sol y la luna para poder vencer a los 5 reyes que querían tomar Gabaón y donde estaban los judíos. Y él le da la orden a Dios y se dice que esa es la primera vez en la Biblia que Dios obedece a un hombre y le hace caso y detuvo el sol y la luna, pero que esto no va a volver a ocurrir más. Fíjense que interesante, ¿no? Esto no puede ocurrir más nunca. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del método en el Antiguo Testamento, Josué estaba en la transición. En el árbol sefirótico es interesante ver dónde está el sol y la luna, ese sendero. Entonces, en ese sendero es donde él detuvo para poder vencer a los 5 enemigos, que son los 5 sentidos. Después también te ahondaremos un poquito. Y fíjate cómo él le dio una orden a Dios, pero visto desde la perspectiva de Dios, Josué más bien estaba trabajando para él, porque él era el que estaba llevando a su pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién le dio la orden a quién? ¿Josué era un empleado de Dios o Dios le hizo caso a Josué? No, es la misma verdad, es una sola verdad. Entonces, la individualidad deja de ser la conciencia misma, dar a entender que realmente no eres tú, que realmente siempre fue la verdad que es eterna. Ahí se verá en una fracción de segundo que todo tu pasado, todo tu presente y todo tu futuro siempre ha sido lo mismo. Un mismo símbolo. Uno es el que piensa que son cosas, pero no, siempre todo fue parte, lo bueno, lo malo, todo. Es como que yo diga de nuevo la mata de naranja. La mata de naranja, bueno, eventualmente va a tener insectos, por decir un ejemplo, pajaritos, que le van a querer comer las frutas. Eso es parte de la mata de naranja, eso no tiene ningún problema. Porque de hecho los pájaros tienen que comer, entonces necesitan frutas también, los insectos también. Entonces, que unas hojas caigan, se sequen y mueran, es parte de la mata de naranja. Así también pasa con nuestra individualidad. Entonces, pero mosca con esto no significa que tampoco es que vamos a matar, darle machetazo a la mata de naranja para que se muera una vez. Tampoco. Ahí me gusta mucho la parte del Nuevo Testamento cuando Jesús habla de que Judas, o sea, que uno de los discípulos lo va a entregar, ¿no? Le dice que sí, que efectivamente esa es parte de lo que tiene que ocurrir. Pero pobre de aquel hombre que lo haga, porque habrá preferido no haber nacido. Entonces, ¿qué significa esta frase? Es decir, como que Dios está poniendo una misión, pero al mismo tiempo pobre de aquel que cumple la misión. Hubiese sido preferible que no haya nacido. Claro, porque no puede ser desde la perspectiva de la individualidad. Es decir, desde la perspectiva de la individualidad no se puede hacer, se tiene que hacer desde el corazón, desde tu conciencia, que al final del día es tu verdadero ser. Es tu intuición, esa vocecita que está dentro de cada uno de nosotros, diciéndonos lo que tiene que hacer. Es esa guía. No puede ser racionalizado, no puede ser un plan así, no, contradictorio. Entonces, ese sería Judas.
que está traicionando al maestro. Entonces, no se trata de ser esa individualidad, sino de ser parte de la gran obra, del gran acontecimiento, de esa misión. Sí, brother, cuando estabas hablando sobre lo de la espiral, me acordé que tenía esa imagen en el teléfono, y bueno, todo lo que representa la espiral, ¿no? Pero hay una frase que una vez me dijo un querido hermano de Bóvedas de Enoch, que era que me decía que la espiral por sí sola no se hace nada, pero sin la espiral nada puede hacerse, ¿no? Ajá, tal cual, me gusta. Sí, estaba viendo, o sea, recordando todo lo que evoca la espiral y ese viaje de retorno que todos aspiramos a hacer. Para de algunos hermanos en la masonería, la letra G, que se encuentra en el medio de la escuadra y el compás, realmente estaba emulando una espiral. Uh-huh. Interesante, ¿no? ¿No? Y lo interesante de que cómo nos conectamos todos en el mundo a través de distintas religiones, distintas escuelas, Sí. y todos pensamos exactamente lo mismo. Fíjate que la espiral particularmente es un símbolo que se ha podido apreciar en todas las culturas, o sea, los antropólogos, uno de los símbolos más universales es el de la espiral, que han determinado. Sí, no, y además que las imágenes que se han conseguido, por ejemplo, yo sé que se han visto espirales talladas en piedra, que ahí nos podríamos meter en otro tipo de temas, pero qué interesante el hecho de que nuestros antepasados tenían tanto respeto por ese símbolo, ¿no? Y lo que les evocaba en aquel entonces. Con respecto a la espiral, a mí hay algo que me llama la atención y es que la espiral describe una dirección, pero no un sentido. Y es la representación de dos fuerzas que son eh, iguales, o mejor dicho, equivalentes, y que también responden a la misma gráfica, sin embargo, que es la fuerza centrípeta y la centrífuga. Es la misma gráfica, pero con sentidos opuestos, y creo que eso también aplica al camino, ¿no? A veces como que la dispersión pues lleva precisamente eso, o sea, hacia afuera de la espiral. Exacto. De hecho, me hiciste recordar, Margena, que en algunas formas tradicionales también te hacen el símbolo de la doble espiral. No sé si lo has visto por allí. Doble espiral. Sí, también hay un símbolo Sí, de... uno que lo hace con la mano, ¿no? Uno que hace como así y después aquí empieza a enrollarse ahora para adentro. Así, como si Ajá. fuera así, puntas pegadas así, por ejemplo. Una cosa así. Bueno, y en el 3D Que está también el ese símbolo, Merkabah, la Merkabah, Ah, sorry. sí, que ese doble espiral es el que te habla del doble, de los dos momentos, del disolver e coagula, de la etapa de disolución y de coagulación, o al revés. Este, hablándote, ese es el que habla precisamente del fin del tiempo, pues, de que llega un punto en que todo se disuelve, o sea, es como ese gran latido del corazón cuando se contrae, todo se disuelve. Es más o menos el símbolo del apocalipsis. Fíjense que eso es algo digno de reflexionar, ¿no? Cuando uno comienza leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, el Génesis, todo comienza en donde todo es una sola cosa. Es decir, en el jardín del Edén estaba Dios, estaban los ángeles, estaba el hombre, estaban los animales y estaba el mismo Lucifer. Todos estaban allí. uh-huh. Luego, por los errores, por los pecados, que por cierto, la verdadera acepción de pecado significa desatinar. O sea, cuando tú un arco y una flecha, tú le das una diana y te equivocas, no le das al centro, hablando por cierto del centro. Este,
estás pecando, o sea, estás desatinando. Entonces, a través de los desatinos, de los pecados, del diablo, del hombre, es que entonces se separa, se disgrega. Entonces ahora Dios y los ángeles están en un sitio, el hombre y los animales en otro, y el diablo en otro. O sea, tres estadios distintos. Pero ese no era el plan originario de Dios. O sea, si Dios hubiese querido hacer las cosas, lo hubiese hecho así un principio. No, él lo quería todo junto. Pero tuvo que separar. Pero en el Apocalipsis, todo vuelve a juntarse otra vez. Porque fíjate que te dicen, no habrá más cielo ni tierra. Todo será una misma realidad. Y lo que va a ser el infierno será arrojado al mar de fuego y será llevado al olvido. Es decir, ni siquiera se sabrá que esa gente existió, por así decirlo, ¿no? Hasta serán olvidados. Entonces, todo va a quedar una sola cosa, que es la Jerusalén celeste. El concepto de la Jerusalén celeste es ese, un cielo-tierra, por así decirlo. Es decir, los hombres y todo, y dice, no habrá más sol, porque Jesús será su propio sol. O sea, fíjate qué hermoso el simbolismo, ¿no? Entonces, esto es para decirte que en el Apocalipsis vuelve a todo ser un solo sitio otra vez. Es decir, que la Biblia arranca siendo una sola cosa y concluye siendo una sola cosa. Entonces ahí tienes tu doble espiral, tu solve et coagula. Hermoso, totalmente. Ahora una pregunta. Estaba viendo sobre lo de la doble espiral y a mí me hace ruido con lo de la doble serpiente del caduceo. ¿Por casualidad tendrán algo que ver? Fíjate que el de la doble serpiente para mí es un símbolo más de la etapa 2, de la etapa precisamente de lo que habíamos hablado de esta yin y yang, ¿no? De esta parte dialéctica. Okay. Son dos serpientes que se entrecruzan a lo largo de un eje. Que el eje precisamente es el polo, ¿no? El centro. Entonces, tú tienes desde un punto de vista, vamos a llevarlo a lo más mental, ¿no? Tú tienes dos hemisferios de tu cerebro, un hemisferio racional y un hemisferio intuitivo. Y cuando tú estás meditando, tú los estás precisamente alineando. Y en ese proceso, por así decirlo, de alineación, ambos hemisferios están haciendo las dos serpientes, ¿no? Están haciendo ese vaivén, ese proceso, en donde cada vez que ya se cruzan en ese eje central, que es el equilibrio, la columna precisamente de la sabiduría, de la verdad del centro, se genera un chispazo de imaginación creadora, que es lo que muchos pueden, desde un punto de vista religioso, llamar una revelación o una develación desde el punto de vista iniciático. Es una verdad profunda que descubres que siempre estuvo dentro de ti. Es lo que llaman ese conocimiento no aprendido. No aprendido porque no es exterior, sino que siempre estuvo en ti y más bien tú te dices, puncha, la verdad que esto era así, a mí fue el que se me olvidó. Ese es otro punto interesante, aprovecho tu comentario, hermano. El conocimiento que uno denomina exterior, el profano, es el que uno se jacta, ¿no? Con vanidad. Aprendí a hacer integrales, aprendí a hacer esto, más nadie puede hacerlo, yo lo aprendí más rápido que los demás, lo que tú quieras. Y te da vanidad. Mientras que el conocimiento no aprendido, que digo yo que pasa por las dos serpientes, en el medio del báculo de Hermes, más bien, como es un recuerdo, ese recordis, que es de volver a traer al corazón, estaba en tu corazón. No fue algo que tú comprendiste de afuera para adentro, es algo que estaba adentro siempre. Entonces tú lo que tenías que hacer era recordarlo, volverlo a traer al corazón. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eso realmente siempre estuvo allí,
y que fuiste tú el que lo olvidaste, más bien es como una bofetada al ego. Porque más bien es como que, conche, le fui yo el que lo olvidó, el bruto, el torpe, el que se descuidó. Y más bien da humildad. Esa es la sabiduría que da humildad. Humildad porque descubres que fue tu individualidad el obstáculo, más bien. En cambio, el otro conocimiento te da vanidad porque es tu individualidad la que siente que está dueño de una luz. Pero esa luz nunca fue tuya. Entonces el otro más bien es el que se dice, cónchale, la luz estuvo ahí y yo más bien tapando. O sea, yo paso todos estos años tapando esa luz. Entonces más bien da humildad. Entonces esa es la diferencia, diría yo, entre ese conocimiento de sabiduría, ¿no? También puede dar paz. Fíjate que son varias veces que se encuentran las serpientes. Puede dar también esa sensación de que el mundo más bien cada vez es un sitio más íntimo, más acogedor, más bien más natural, lo que habíamos hablado, más bien más sencillo, no enredado, ¿no? Eso es otra cosa. Yo le digo, me gusta mucho hacer este énfasis en esto. Si uno considera que en este camino uno va avanzando y el mundo cada vez se te hace más inhóspito, hay algo que se está haciendo mal. Las cosas no deberían ser así. Más bien tú deberías tener más comprensión, más tolerancia, más misericordia, más la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Más bien deberías entender más las cosas. Si yo aprendo, suponte tú, a hacer integrales, vamos a ponerlo más simple para no ponerlo tan complicado, hacer divisiones. Y un niñito ahorita no sabe dividir, y yo sé dividir bien, yo le puedo explicar a él fácil, sin tanto trauma, sin tanto, sin pelear tanto, ¿entiendes? Porque yo realmente lo comprendí. Y así es como realmente desde el punto de vista iniciático se resuelven los pecados. El pecado no es sentirte muy mal, muy culpable y seguir reproduciendo el desatino y cada vez sintiéndote peor. No, es que tú aprendas a resolver el problema de fondo, de esencia, hasta el punto de que puedas hasta ser un maestro, explicarle a los demás. Ah, no, es que yo cometí estos errores por esto, por esto, por esto. Entonces ahora, entonces esto es lo que se tiene que hacer. Mira, no, aquí tienes que poner la coma, aquí pones el cero, lo bajas, ta. O sea, puedes explicarlo fácilmente porque tú mismo pasaste por allí o lo comprendiste. Bien, entonces, a mí me gusta el símbolo cristiano cuando se habla de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Son los tres atributos divinos de Dios. Dios lo sabe todo, Dios todo lo puede y Dios está presente en toda su creación. Estos son precisamente los tres chispazos que se expresan como paz, como recuerdo, humildad y como precisamente ese amor hacia todas las cosas. La omnisciencia es eso, es ese conocimiento no aprendido, es esa verdad que está dentro de cada uno de nosotros. La omnipotencia es cuando tú comprendes precisamente que todo lo puedes. Cuando todo lo puedes, eso te da paz. Es decir, cuando tú quieres hacer algo y lo concluyes, sientes paz. El que se siente sin paz, atormentado, es porque precisamente no puede. Entonces hay algo allí que no ha podido lograr. Y el que tiene la omnipresencia se expresa, claro, esos son chispazos, ¿no? Pero como cosas, Dios es eso todo el tiempo, pero nosotros son breves chispazos. Se pueden trabajar en la meditación con este símbolo que dices tú de causa del mercurio. En el cual más bien yo comprendo que todas las cosas tienen que ver conmigo. Son extensiones de mí misma, son mis propios reflejos, mi propio adversario, mi propio enemigo. Lo que yo veo repulsivo en una persona es porque yo lo tengo. Si yo le pongo un asesino enfrente a un bebé, el bebé no sabe que es un asesino. Si yo empiezo a ver cosas y tal, no, es porque yo tengo algo de eso. Entonces yo repudio, veo en el otro una proyección de lo que yo tengo contenido en mí. Por eso es que más bien, entre más se avanza, tú tienes mayor capacidad de comprender el punto de vista del otro. El símil de la maestra de la guardería, del niño. A esas maestras, que por cierto hay que darle un premio, un reconocimiento, así junto con los médicos, esas maestras atienden poco de niñitos, 20 niñitos chiquiticos, y ellas disfrutan, realmente disfrutan. Yo he visto varias maestras que les apasiona.
Pero el que no tiene madera para eso, lo que habíamos hablado del artista, ¿no? Lo que te sale en tu corazón. El que no tiene madera se frustra, se siente mal, y más bien dolor de cabeza, llega a la casa cansado y no sé, ay, más nunca quiero trabajar con gente, y los chamitos se ponen a llorar y se pelean entre ellos y no hicieron la tarea, te vas con dolor de cabeza, los niñitos se golpearon, los niñitos no pudieron aprender nada, todas las escenas, los representantes después molestos contigo, todas las cosas que pueden ocurrir mal, ocurrieron. Pero cuando tú tienes que ver con eso, como la maestra que tiene el don, que tiene esa mística, los niñitos disfrutan, aprenden, se divierten, tú te sientes bien, tú llegas a tu casa más bien contento, satisfecho. Entonces, es otra cosa. Entonces, los niñitos en sí mismos no son ni buenos ni malos. El dar clases no es en sí mismo, no es ni bueno ni malo, ni los carricitos, ni la docencia, ni el libro, ni la tarea. El punto es que si tú tenías que ver con eso realmente o no. Y ese es el problema, en pocas palabras, de la humanidad, del mundo, de la gente. Que la gente hace cosas que no eran las que tenía que hacer. Y por eso el humano sufre. Por eso sufrimos nosotros. Porque queremos hacer el trabajo, o sea, sufrimos doble. Porque ni hacemos el nuestro y estamos en metiche queriendo hacer el del otro. Entonces queremos verle la vida al otro, especialmente los occidentales nos gusta mucho eso. ¿Qué está haciendo el otro? Por la comparación y la envidia, ¿no? La competencia, entonces yo lo puedo hacer mejor que él y me voy a meter en la cosa. Eso le tocaba a él. Él está pasando por su proceso, y con sus desatinos, con sus lecciones, con su aprendizaje, pero entonces uno quiere meterse en la vida del otro, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo, la sociedad también se encarga, todo el mundo quiere ser actor de cine, cantante, deportista, o sea, te meten en la cabeza, tienes que hacer esto a juro. Y bueno, ya va, pero yo me pregunté a mí mismo qué quiero hacer yo, realmente, de verdad, de fondo. O fue algo mediático que me arrastró y me llevó y me dijeron que eso era lo chévere, que eso era lo bonito, lo simpático. Entonces todo el mundo quiere ser rico, pero realmente yo quiero ser rico. Realmente eso está en mi ser. Todo el mundo quiere, y así. Entonces cuando tienes a dar cuenta, la gente todo está sufriendo, porque están haciendo lo que no les... Una mata de naranja que quiere ser una mata de pera. Entonces no, te vas a estar frustrado porque no vas a dar peras nunca. A ti te tocaba las naranjas. Y las naranjas pudieron haber sido sabrosas, por cierto. ¿Quién dijo que la pera es más rica que la naranja? O viceversa. Pero ahí es donde está el problema de no conocerse a sí mismo. Al final se resume en eso. Entonces tomo tu comentario, Tomás, de esa parte del caduceo del Mercurio, porque precisamente en la meditación eso es lo que se busca, ese avance en ese eje vertical, que parte de los hemisferios, pero que va mucho más allá, obviamente, pasa la mente. La mente es simplemente el primer chispazo. Después de allí pasa por los tamatras y después pasa más profundo todavía. Hasta que se hace uno con el eje vertical. Por aquí dice el libre albedrío, es antes de la materialización o antes de bajar a nuestro cuerpo. Fíjate, ese es un buen punto, porque la verdadera libertad, y vuelvo otra vez con lo de la misión, ¿no? La gente piensa que ser libre es hacer lo que no le da la gana. Capricho, pues, de manera caprichosa. No, la verdadera libertad es cuando tú haces tu misión. Cuando tú haces tu misión, créeme que el sentimiento de libertad no tiene comparación con nada. Otra vez, la sociedad se ha encargado de hacer conceptos en donde te ponen símiles, te ponen comparaciones y te dicen que la libertad es agarrar el carro y perderte fin de semana donde amanezca donde yo quiera, y eso es libertad. No, eso no es libertad, eso es capricho. Más bien eso es no saber lo que tienes que hacer con tu vida.
Si tú sabes lo que tienes que hacer, más bien vas a tener un motor, una energía infinita, que no va a hacer que te canses, como la maestra de la guardería. Ella no se cansa. Y todos los días da la clase a los chamitos. Y todos los días llega a su casa con más energía. Con más energía. Lo que para los demás es un dolor de cabeza, para ella es una motivación. Esa es la verdadera libertad. Es la libertad de cumplir su misión. Es la mata de naranja dando naranjas. Su libertad es poder dar flores, hojas y frutos de naranja. Esa es la libertad. Más bien, insisto, el no hacer eso, más bien es coartarte tu libertad. Entonces el libre albedrío tiene que ver con eso. Más bien tiene que ver más con, yo quiero poner flores aquí, yo quiero poner naranjas acá, las raíces las voy a echar para allá, esto lo voy a poner para acá, voy a buscar el sol así. Ese es el libre albedrío. El verdadero libre albedrío. La verdadera libertad. Pero sí, no, todas esas son preguntas profundas. Son preguntas realmente clave. Son preguntas clave y que cada quien se tiene que ir respondiendo dentro de sí, ¿no? De manera, porque claro, uno puede decir teoría, pero hacerlo dentro de cada uno de nosotros, eso es el arte, precisamente, hablando de los artistas. Resolverlo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que yo diga N cosas no significa que yo lo haya comprendido. Yo estoy aquí repitiendo como un lorito, por decir un ejemplo, lo que me fue instruido por otros maestros que ellos sí lo entendieron. Y sí sintieron esa libertad. Yo simplemente estoy obligado a reproducir lo que me enseñaron, porque no es mío. Por eso que esto no se puede cobrar. Este tipo de charla. Digo, primero, si se fuese a cobrar, pues invaluable. No hay manera de pagarlo. Comenzando ya por allí. Y segundo, yo no puedo cobrar por algo que no es mío. Un conocimiento tradicional que tiene miles de años en la humanidad. Yo no soy quien para decir que yo soy el dueño de eso. Eso es, no, sería una cabala egoísta e injusta. Entonces, no es verdad, así es simple. La verdad está allí y tiene que seguir su cauce, su camino, como todas las demás cosas de la vida. Es tan hermoso el camino de la tradición. A mí me gusta una frase del Tao. Ellos en el Tao dicen que la verdad es tan grande que tú puedes incluso proponerte, querer ocultarla, destruirla, desaparecerla, esconderla, hacer todo lo que tú quieras. Y matar a todos los maestros, quemar todos los libros, derrumbar todos los templos. Pero la verdad se va a volver a descubrir, porque es verdad. Si no fuera verdad, no se pudiera volver a descubrir. Entonces, es como que yo diga en matemáticas, me gusta esa parte de los matemáticos que distintos llegaron a la integral. Creo que Einstein y Newton llegaron cada quien por su cuenta a la integral, porque cada quien estaba resolviendo un problema en común, querían saber el área bajo la curva. Entonces, llegaron cada quien con su propio diseño al concepto de la integral. Entonces, como esa sumatoria, ¿no? De cajita. El punto es que así es la verdad. Si alguien está buscando esa misión, conocerse a sí mismo y resolver ese problema para conseguir esa libertad, va a volver a reproducir otra vez todo este conocimiento, todo este simbolismo, todos estos ritos, toda esta verdad, porque precisamente es verdad. Si no, no fuera verdad. Y aquí es donde yo a veces peleo un poquito con los ateos, a pesar de que yo fui muchos años ateo, ¿no? Porque ellos lo ponen como que la gente, el opio, la religión y tal, del pueblo. Y yo digo, pero si todo fuese una gran farsa, una gran mentira, como una mentira se puede preservar por más de 6.000 años, tanto tiempo. ¿Por qué se puede mantener? ¿Por qué la mentira misma no varió
no se puso de moda con otras cosas, porque se han mantenido así igualitas en su esencia. No será por algo más obvio, porque para mí querer mantener algo así es un esfuerzo titánico. O sea, si el ser humano quisiera mantener una idea por más de 6.000 años en el tiempo, es tremenda empresa que requiere de recursos, bueno, hoy estoy poniendo 6.000 desde que tenemos registro histórico, porque realmente es mucho más tiempo. Mosca ahí con esa parte, ¿no? Simplemente lo que se tiene registro. ¿Y quién sería el interesado? Si simplemente es dominar a la masa, yo puedo dominar a la masa de muchas maneras, de muchísimas maneras. ¿Por qué mantener ese método? La respuesta es simple, porque es verdad. Para mí es mucho más simple. A veces se le quiere dar cosas demasiado complicadas al modelo. Cuando tú tienes que poner demasiadas variables en el modelo, lo complica, ¿no? Y si hay algo de verdad. Por lo menos eso es el símbolo de Jesús, que por cierto siempre lo colocan a propósito de la fecha de Navidad. Que tal Dios, en tal también nació el 25 de diciembre, este otro también, este otro, y también nació una virgen, ¿no? Yo le digo, pero es que el problema no es el Jesús histórico. Si hubo hace 2000 años o no un Jesús caminando en Jerusalén. Ese para mí no es el punto. Eso es hablar de esta camisa. Para mí el punto clave es por qué la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de colocar estos símbolos. Porque son reiterativos, porque se reproducen una y otra vez a lo largo de miles y miles de años en distintas culturas con distintos nombres. ¿Por qué? Porque hay algo más profundo, hay algo más importante, más trascendental. Hay un método allí que te está explicando algo. Porque yo por capricho voy a querer, no, en esta cultura voy a poner aquí también, es una locura. Eso no tiene ningún sostén. Ahorita quisiera cualquier medio publicitario, con todo el que existe ahorita muchísima tecnología, medios de comunicación masivos, quisiera un medio publicitario tener esa capacidad de llegarle a tantas por miles de años, imagínate. Yo, no, es imposible, es imposible. La respuesta es más simple, es porque es verdad. Esa es la respuesta, no te des mala vida. Y seguirá volviéndose a reproducir, así tú le prendas candela a todo eso, porque es verdad. Esos son símbolos universales, como el espiral, que estamos hablando hace rato. El espiral es un símbolo en sí mismo trascendental, digno de reflexionar, que se utiliza en la meditación. Y tiene muchísimo jugo que sacársele a eso. Entonces, lo mismo ocurre con el simbolismo de Jesús, sea cual sea el nombre, la época y la cultura. Ahí hay una verdad profunda de cómo el hombre se identifica, cómo el hombre se diviniza, cómo lo material se espiritualiza. Eso es lo que te están planteando. Entonces no te vuelvas un 8, que si el tipo caminó hace 2000 años y pico por Galilea, insisto, quien puede lo más puede lo menos. Si estas son las verdades profundas del ser, del Dios, de la humanidad, el que haya existido o no una persona en ese momento histórico es simplemente algo contingente. Puede ser como no, sigue siendo lo mismo. A mí eso no me quita el sueño. Cuando la gente me pregunta si existió el Jesús histórico, que es el que yo denomino versus el simbólico. Si existió un Jesús histórico o no, es una posibilidad, porque el simbólico es mucho más profundo. Históricamente pudo haber ocurrido. ¿Por qué no? ¿Dios acaso no es infinito? ¿Dios acaso no tiene todas las posibilidades contenidas dentro de él? También existe la posibilidad de que él mismo se haya manifestado de esa forma. ¿Por qué no? Sería condicionar a Dios. Entonces, insisto, la posibilidad del Jesús histórico para mí es simplemente una solución de la ecuación, pero hay infinitas soluciones. Cada uno de nosotros es una solución. Que haya existido hace 2000 años una persona que resolvió la ecuación y lo logró, claro, ya han habido muchas otras más. Yo no soy mezquino en ese sentido. Al contrario, me gusta más bien pensar que han existido varios Cristos a lo largo de la historia de la humanidad. Ese particularmente marcó una pauta, vamos a decirlo así, y dejó una huella impresa en nuestra sociedad.
pero han existido otros. De hecho, desde un punto de vista tradicional, podemos decir que Dios siempre ha estado presente en el mundo, porque es quien lo sostiene. El mundo no se sostiene por sí mismo. Entonces, siempre ha estado presente, más bien es al revés, pero no siempre ha sido público y notorio. Ahí es donde está la diferencia. Seguimos ahí leyendo. Exacto, de alguna manera lo profano es lo que se ha comprendido mal de esta verdad, que es natural, espontánea en cada uno de nosotros, y se le ha ido colocando capa, como una cebolla. Y ahora es más difícil dar con el núcleo. De hecho, tengo entendido que en hebreo, infierno también es sinónimo de capas. O sea que los infiernos es eso, quedarse atrapado en las capas. Entonces, nuestra individualidad se queda atrapada en esas capas, está en infierno. ¿Y por qué no dan con el núcleo? Es que ustedes busquen entre ustedes y vayan haciendo esa curiosidad. Pueden también, obviamente, internet, ¿no? Obviamente también lee autores y todo eso, porque es un proceso precisamente dialéctico. Es decir, tiene algo de exterior y algo de interior. Tiene algo de afuera, y así uno va en este proceso. Me gusta que participen, que dudan, no me crean todo, no tienen por qué creerme. Si me creen, eso sería exotérico con X, Dios fuera, por así decirlo, la religión. No tienen por qué creer, al contrario, critíquenme, más bien, no, ese tipo está loco, está diciendo que no me parece. Así como yo hice también con los que me enseñaron a mí, y efectivamente muchas cosas locas también. Entonces, sí, porque uno tiene que buscar su propia verdad, uno tiene que buscar su propia verdad. Lo que me gusta es, entonces, vamos a aprovechar este espacio para darnos una oportunidad a nosotros mismos, y tiene que ver con el libro de que hace rato, Erika. Tú sabes, Erika, para mí también que es libre albedrío, parece mentira. Que yo me pueda dar media hora en la semana para tratar de descubrir quién soy yo. Eso para mí es libre albedrío. Si no, la rueda del mundo te está arrastrando. Si yo no tengo tiempo para pensar para mí mismo, el mundo es quien me lleva. Entonces no soy libre. Realmente soy un esclavo del mundo. Entonces, bueno, gracias a